buenos días. Soy Luz Aurora Soto Díaz, soy psicóloga del deporte. He trabajado durante más de 10 años en diferentes etapas de desarrollo de los deportistas en diferentes disciplinas. Actualmente colaboro de manera particular y bueno, brindo los servicios de entrenamiento mental para instituciones deportivas, para atletas en diferentes etapas, iniciación, consolidación, alto rendimiento, abandono deportivo también. Trabajo con cuerpos técnicos, con los entrenadores, con preparadores físicos, con auxiliares y también, por supuesto, con un área muy importante que son los padres de familia. Luz, ¿qué es la psicología deportiva? ¿Qué nos puedes platicar sobre ese tema? Mira, la psicología del deporte es una ciencia. Es una rama así de la psicología clínica que todos en algún momento hemos escuchado, solamente que en este momento la psicología del deporte estudia todos los factores, todo el ambiente, el comportamiento, la conducta de quienes están inmersos en una práctica de deporte o de actividad física. Es importante resaltar que la psicología del deporte no solamente trabaja con los atletas, trabaja también con el escenario que rodea al atleta, con el público, trabaja también con los padres de familia, con el cuerpo técnico, trabaja con todo lo que pueda involucrar o se pueda desenvolver dentro del deporte con diferentes objetivos. Con el objetivo de que sea un proceso saludable el deporte, la actividad física, con el objetivo a lo mejor de adherir a un individuo a esta importancia de practicar la actividad física, ya sea por salud, ya sea por un tema recreativo, ya sea por un tema personal. Y por supuesto también que el proceso, yo decía hace un momento, que sea saludable, ¿no? Por lo peculiar que es el deporte, por las exigencias que tiene una disciplina deportiva. Bueno, la psicología del deporte busca que sea lo más saludable posible, insisto, para quienes lo ejercen, pero también para quienes lo rodean, ¿no? El por qué, el cómo reacciona la gente, el por qué reacciona de tal forma. Sabemos que hay deportes en diferentes partes del mundo que son prácticamente un estilo de vida para la gente y no necesariamente lo practican, ¿no? La gente, los aficionados, el público. Entonces, la psicología del deporte justamente es esta ciencia que nos ayuda a entender, a investigar y a saber el comportamiento, las acciones y las conductas que surgen a través del deporte y de la actividad física. ¿Para quién está dirigida la psicología del deporte? Porque muchas veces al mencionar la parte deportiva, podemos decir deporte en conjunto o de equipo, de manera individual. ¿Qué tan importante es la psicología del deporte? Pero sobre todo, ¿a quién está dirigida? A veces pensamos que es para los atletas o el deportista, pero ¿qué nos puedes platicar si es algo más allá? Mira, me atrevo a decir que a muchos de los psicólogos del deporte nos gusta trabajar justamente con los atletas porque son los que hacen que suceda la magia. Específicamente a mí me gusta dividirlo en tres escenarios que son los que yo trabajo, con deportistas, insisto, en diferentes etapas de desarrollo. Estamos hablando desde los niños que están iniciando en una disciplina que les agrada, de las cuales a lo mejor tienen mayor habilidad física, mayores destrezas y por eso están teniendo como esta afinidad. Desde esos niños, desde los deportistas también que ya están entrando en este proceso con miras a alto rendimiento, este proceso de formación que ya implica una disciplina y un proceso mucho más serio, en donde ya están implementando no solamente la parte física, técnica, sino nutricional, ya están en un poquito más de exigencia específica, ¿no? Y bueno, con ellos trabajamos también con los deportistas que están en la etapa de formación. Y también trabajamos con los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Deportistas que ya están en una etapa de consolidación, que ya están en niveles profesionales. Eh, Evidentemente la exigencia es mucho más grande, la responsabilidad es mucho más grande. Muchos de estos deportistas ya lo ocupan el deporte como un estilo de vida, como un trabajo. Entonces, bueno, trabajamos con ellos para facilitarles, ¿no? Sobre todo
pues el proceso de salud mental que deben de tener, ¿no? Entonces, se dividen estos tres etapas con los deportistas, en el inter con ellos, lesiones deportivas, abandono deportivo también, considerando y imaginando que un deportista le dedicó 10 años de su vida a la práctica del deporte y por alguna razón que tú me quieras decir, a lo mejor por un tema ya de selección, por un tema de competencia, por un tema de qué sé yo, lesión deportiva, tiene que abandonarlo, ¿no? Entonces, esta como reintegración a una vida regular, que no lo tienen los deportistas de alto rendimiento, también la trabajamos. Con el cuerpo técnico, trabajamos con entrenadores, con preparadores físicos, con terapeutas físicos, porque al final ellos también están involucrados en este proceso de formación de los deportistas, ¿no? Entonces, ¿cómo? A lo mejor pues sí, bueno, ¿qué tiene que ver a lo mejor el trabajar con un entrenador? A veces tenemos un discurso muy constante de parte de los compañeros entrenadores o de los preparadores físicos de es que no me pone atención, es que no se concentra. Y a lo mejor va un poco más allá. Cuando empezamos a indagar nos damos cuenta que no es que no se concentre, que no es que no esté atento, es que a lo mejor la capacidad de retención que tiene nuestro deportista es diferente o él aprende de otra forma. Entonces el psicólogo del deporte facilita estas herramientas para que el entrenador, el preparador físico, el fisioterapeuta, el nutriólogo tenga una mayor adherencia de parte del deportista a lo que él está trabajando, ¿no? Y bueno, con los padres de familia, que es el último escenario que es muy importante también, pues es que como padres de familia, para empezar, nadie te enseña a ser papá, ¿no? Y mucho menos te enseñan a ser papás de un deportista y menos de un deportista de alto rendimiento. Entonces, bueno, también tenemos este espacio para que los papás puedan ser parte de este proceso deportivo sin llegar a invadir o sin llegar, o a lo mejor por esta falta de comunicación o a lo mejor del propio conocimiento del deporte por no querer obstruir, ¿no? Y entonces terminan alejándose y eso encontramos mucho, ¿no? Los deportistas que sus papás están encima de ellos en un escenario como ya sofocante. Y también encontramos a los papás, por el lado contrario, que prácticamente pues se desentienden completamente, ¿no? De la disciplina de sus hijos, ¿no? Entonces la intención es que pues sea un ambiente muy saludable, que sea un ambiente de integración. Tú sabes que, y quienes lo están viendo saben que el deporte surge los fines de semana, en vacaciones y en días de compromisos familiares, ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que hacer de esto un escenario familiar saludable, que no sea como una carga, que no sea un desgaste y sobre todo que le permita al deportista seguir desempeñándose y desarrollándose de la mejor manera en su disciplina. Muy bien, Luz. Hubo una parte que hablaste muy específica que fue de la especificidad o ser o específico, ¿no? Eh, muchas veces, bueno, en lo personal he leído en varias ocasiones que para que alguien se vuelva especialista en algo, en este caso hablando en el ámbito deportivo, necesitas trabajar por más de 10.000 horas, la famosa ley que te dice 10.000 horas, ¿no? Entonces, muchas veces, de entre esas 10.000 horas, como lo comentas, es importante no solamente la parte física, meter la parte técnica, táctica, incluso la nutrición, pero también esa parte psicológica, ¿no? Yo siento que ha estado un poco olvidado porque muchas veces desconoces los beneficios que te da para el rendimiento o para incluso poder sobrellevar lo que acabo de mencionar, no solo el atleta, el padre, todas las personas que están envueltos en él, porque es difícil. A mí me tocó ver jugadores de temprana edad o de ya de una edad un poquito más adelante que dudaban en continuar en algo que llamaban su sueño desde niños, o que querían, ¿no? Y decían, no, es que me voy, ya no extraño o X cosa. Al final de cuentas, se hacían a un lado. Y yo creo que parte de eso era jugador, bueno, eran jugadores de talento que decías, este jugador yo le puedo apostar que va a lograr grandes cosas, pero al final se hacían un costado. O iba disminuyendo su rendimiento deportivo. Yo te preguntaría, con todo esto, ¿solo lo dirigimos al alto rendimiento, a los que están en la etapa inicial de alto rendimiento, o cómo también se puede meter o incluir en las academias de fútbol, en las categorías menores, en cómo se puede hacer esa importancia? Ya nos platicarás ahorita por talleres, darle seguimiento, porque es importante. Actualmente, desde la formación inicial,
pues yo creo que sería algo grandioso, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Sí, mira, la verdad es que a mí me gusta ser siempre muy honesta, ¿no? Hay que ser honestos que cuando hablamos de alto rendimiento, el alto rendimiento no es para todos y no porque uno no tenga la capacidad o porque no seas bueno, no, porque el proceso de alto rendimiento es un proceso muy desgastante. Tú eres especialista en el cuerpo, sabes que no es totalmente sano y que por eso tenemos que hacer estrategias de prevención, estrategias de atención que desgaste lo menos posible a una persona, porque estamos trabajando con personas, ¿no? El proceso de alto rendimiento, viéndolo desde ese escenario realista, donde sabemos que no todos van a llegar, que la competencia cada vez es más grande, donde entendemos que a lo mejor no todos vamos a tener las mismas posibilidades para poder alcanzarlo, no tiene que ser una razón para la cual la gente deje de practicar el deporte, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, tenemos dos niños y los dos niños tienen el sueño de ser jugadores de fútbol porque a lo mejor los dos tienen la misma pasión. Alguno tendrá mayores beneficios que el otro, alguno tendrá mayores facilidades y comodidades, a lo mejor el otro tiene mayores habilidades físicas, técnicas, tácticas, ¿no? Pero uno de los dos a lo mejor tendrá una mayor capacidad en cuanto a procesos cognitivos. Y cuando hablamos de procesos cognitivos, hablamos de todo lo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? A lo mejor tiene una mayor capacidad de retención, de reacción ante las situaciones estresantes que provoca el deporte. A veces la gente dice, haz deporte para que no te estreses. Y cuando conoces realmente el deporte, sabes que, pues a veces te estresa más practicarlo, ¿no? Pero cuando tú lo haces de la mano con un psicólogo del deporte, con un especialista justamente con alguien que ha dedicado prácticamente en prepararse, en entender que estamos trabajando con personas que no somos improvisados, bueno, cuando tú lo haces de la mano con alguien así, esos dos niños, si tuvieran la posibilidad de tener un psicólogo del deporte y que lo traslado un poco a lo que me preguntabas de cómo meterlo en las academias, ¿no? Seguramente su proceso va a ser mucho más saludable. Y yo estoy prácticamente segura que del otro lado, de quien me puede estar viendo y escuchando, sabe y entiende que a lo mejor en su academia, en su escuela, de esos dos niños, pues a lo mejor uno va a llegar un poco más lejos, ni siquiera es garantía que pueda llegar a un nivel profesional. Pero como encargados ellos, responsables de este proceso de formación deportiva, estoy segura que lo que van a buscar es que al menos lo disfruten, que al menos lo hagan de una manera saludable. Y entonces todos estos procesos psicológicos y todas estas habilidades psicológicas implicadas en la actividad física y en el deporte van a ser o van a tener una mayor adaptación y aceptación y adherencia a estos individuos, que por ende vamos a tener personas saludables mentalmente, saludables físicamente y como sociedad estaremos aportando nuestro granito de arena con lo que nos toca hacer a nosotros, pero con lo que nos toca también transmitir a quienes estamos de este lado del deporte, ¿no? Entonces, es importante por eso, no solamente es para los deportistas de alto rendimiento, insisto, el hecho de que los jugadores o que sepamos nosotros y que digamos, es que no le va a alcanzar no por la falta de ganas o no por el apoyo económico, sino porque quienes ya estamos del otro lado del proceso, quienes ya lo hemos vivido, entendemos que hay muchos factores, hay muchísimos, que no solamente depende de las ganas y del esfuerzo, que depende de muchísimas acciones, yo les digo, pareciera como tienen que alinearse todos los planetas para que la directiva, cuando hablamos de instituciones profesionales, el entrenador, el cuerpo técnico, los compañeros y demás se hayan alineado en un momento exacto para que tú estés al 100 y puedas demostrar algo, ¿no? Implica mucho, pero no porque no vayan a enfocarse el alto rendimiento, no porque no vayan o porque a lo mejor les gusta mucho, pero tampoco lo quieren como un estilo de vida, a lo mejor solamente es como la parte saludable de practicar el deporte, pues también van a estar sujetos a una presión, también van a estar sujetos a un estrés, también van a estar sujetos a la adquisición de habilidades, de procesos psicológicos. Y entonces, insisto, qué mejor que facilitarle a nuestros jugadores que su proceso en el momento en el que estén con nosotros sea lo más saludable, lo más amigable y sobre todo que disfruten. Y tú sabes que cuando una persona está en sinergia con mucho alrededor, los resultados que uno está buscando ya como del lado que nos toca a nosotros,
los resultados que buscamos se van a dar con mayor facilidad, ¿no? Porque a veces eso también es algo que escucho mucho. Es que los chavos ya no disfrutan, a los chavos ya no les gustan, ya no. Hay que entender también que los tiempos evidentemente han cambiado, que hemos pasado por situaciones mundiales fuertes también y que no las podemos minimizar, que hay deporte antes y después de pandemia, eso también lo tenemos que tener muy claro, muy presente, que el deporte no es el mismo que hace 25 años, porque estamos sujetos también en temas de seguridad. Ya no ves a tantos niños en la calle jugando fútbol como antes, ahora los ves justamente en estas academias, en estas instituciones. Y bueno, tenemos que adaptarnos también y entender que hoy la salud mental juega un papel importantísimo en la vida de cualquier persona, no solamente de los deportistas, pero quienes ya están comprometidos como papás, como deportistas, como entrenadores, en estar dentro del área deportiva, bueno, yo creo que este mismo compromiso nos obliga a todos a recordar que la salud mental de quienes estamos dentro es muy importante. Entonces, yo lo podría pues materializar así. Muy bien, Luz. ¿Cómo funciona la psicología del deporte? Ok, mira, la psicología del deporte, cuando estamos hablando ya que estamos estudiando el comportamiento, las acciones, las reacciones de, en este caso hablemos, estamos hablando de un deportista. Bueno, funciona en diferentes momentos, de la misma forma, sí, pero con diferentes resultados. ¿A qué voy? A lo mejor es un poco confuso esto. Bueno, si estamos hablando de un deportista en etapa de iniciación, sabemos específicamente cuáles son la adquisición de nuevas habilidades, a lo mejor ya tenían por ahí alguna habilidad desarrollada, pero bueno, ya cuando estamos dentro de un deporte, ya son más específicos, ¿no? Entonces ya tiene que tener estos lineamientos y metodologías de trabajo. Entonces, si estamos hablando que son primeros escenarios, a lo mejor para el deportista, primeras ocasiones en las cuales está en un grupo de trabajo diferente, no solamente ya va a la escuela, sino ya pertenece a una institución, bueno, el psicólogo del deporte aquí juega un papel importantísimo porque ojo, en etapas de iniciación no estamos buscando los psicólogos del deporte tener campeones y no porque nos guste ser mediocres, por supuesto que no. Estamos buscando niños felices que hagan deporte. Entonces el psicólogo del deporte le enseña también estas habilidades que en un futuro van a permitirle tener una mejor experiencia y una mejor vivencia ante situaciones que pudieran generarle inestabilidad a una persona que no está entrenada mentalmente. Entonces, a través del juego, empezamos a meter diferentes variables psicológicas. A mí me gusta muchísimo trabajar con los niños porque esos niños, en algún momento que yo trabajé en un club profesional que tenía yo categorías chiquititas, esos niños de 12 años, que son ahora los que están ya en primera división, en selección nacional, son los que te buscan, porque ellos saben que necesitan un psicólogo del deporte, no porque estén mal, y ojo, eso hay que aclararlo muchísimo. Los jugadores no hacen la preparación física porque estén mal, lo hacen para perfeccionar, lo hacen para mejorar, para aumentar un nivel, para aprender algo. Lo mismo pasa con el psicólogo del deporte. A veces nos ocupan ya que está mal el deportista, ya que está en una mala racha, ya que no está teniendo las ejecuciones que busca, ya que no está logrando lo que quiere, ya que se le están pasando estos procesos y saltos a categorías. Ahí es cuando dicen, ve con el psicólogo. No, también pueden ir con el psicólogo como un método de prevención, como un método de entrenamiento. Y con los niños hacemos eso. En categorías que están en un nivel intermedio, que hay muchos autores que los dividen, que son 5 etapas, 4 etapas. A mí me gusta verlo en 3 etapas. Los que están en medio, los que están ya en la formación, los que ya aguantaron el tema de los entrenamientos, de los partidos, de las competencias, bueno, evidentemente la competencia se va haciendo más grande y el nivel va aumentando porque ya empiezan a jugar contra otros equipos, contra otras instituciones que ya traen un nivel muy similar. Ya no son estas golizas de chiquitos que luego ves de 42-0, ¿no? No, aquí ya empiezas a tener empates, empiezas a perder y eso evidentemente empieza a tener pues cierto trabajo psicológico en los jugadores, ¿no? Entonces en estas etapas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, las situaciones estresantes aumentan, sí, las situaciones de temor al fracaso, a equivocarse, a esta visorías y demás,
empiezan a ser factores que pueden afectar el rendimiento del deportista. En esta etapa lo que buscamos es que su rendimiento deportivo vaya incrementando. Por supuesto que aquí ya empezamos a ver o a exigir resultados, nos exigen a nosotros como psicólogo también, uno se tiene que subir a ese barco cuando el entrenador dice tenemos que ser campeones de esto, con esta fundamentación y con esta justificación totalmente válida, pues uno tiene que trabajar sobre eso, ¿no? Entonces el psicólogo del deporte potencializa las habilidades que antes ya se habían trabajado. Y cuando llegamos a una etapa mucho más alta, mucho más fuerte, que ya es el nivel profesional, bueno, a esta altura, lo decía en algún otro momento, bueno, ya el deporte es una forma de vida, ya lo mejor es su trabajo, ya muchos deportistas, a esta altura muchos futbolistas, hablando del fútbol, ya ganan de eso, ¿no? Entonces ya viven de eso, ya sus papás no les dan dinero, entonces ya es una obligación. Y bueno, tú sabes que si estamos hablando de un trabajo, una persona que comúnmente trabaja a los que te gusta, 25 años, 27 años, pues mentalmente ya estás mucho más maduro. Pero si lo trasladamos a un jugador que a los 17 años ya hizo algún debut en alguna categoría profesional, que ya que tuvo una buena participación, que ya fue a selección nacional, evidentemente las situaciones ya son más fuertes y pues todavía no alcanzan muchos deportistas a madurar. No digo que todos, porque también en algún momento me lo han cuestionado. Los mismos deportistas de alto rendimiento, de nivel profesional, decirme, psicóloga, con todo respeto, yo he ganado todo y no necesité un psicólogo. Bueno, pero tú porque tenías las habilidades, a lo mejor no le diste el nombre a las habilidades psicológicas que trabajaste, pero cuando lo hablan, claro, tú regulabas tu respiración, tú tenías un control de pensamientos, tú estabas muy bien adherido a tus procesos, tanto de nutrición, de preparación física, qué sé yo, de medicina preventiva. O sea, tú lo hacías, no necesitabas esa ayuda externa y está bien. Pero hay deportistas de alto rendimiento a nivel profesional que buscan un psicólogo porque dicen, no estoy bien. Yo he conocido deportistas de alto rendimiento que han abandonado el deporte y que hoy me lo han dicho, yo no conocía a un psicólogo del deporte. Si yo hubiera conocido a un psicólogo del deporte, no hubiera dejado el fútbol. Pero la soledad, el abandono, eh, estar viviendo una experiencia de adulto siendo un joven es muy difícil. Y pues te orilla, te fatiga mentalmente y abandonas el deporte, ¿no? Entonces, la verdad es que es importante, por eso lo decía yo, ¿funciona de la misma forma? Pues sí, sí funciona de la misma forma. En realidad, no es que en cada etapa se enseñe algo diferente, más bien lo adaptamos a la etapa que están viviendo. ¿Para qué? Para tener dos objetivos para mí muy fáciles de visualizar, ¿no? Que es incrementar un rendimiento deportivo a la par, tú sabes, esta pirámide que van, o esta escalera, o esta montaña rusa, como le quieran decir, que van subiendo, que es gradual también, bueno, que sea muy saludable, que lo vayan logrando sin importar el obstáculo o el escalón que vayan teniendo, para que lleguen a esta cima, ¿no? Que es la otra forma en la que yo la visualizo muy bien, que es mantener ya el rendimiento deportivo en un estado óptimo que te permita fluir de una manera adecuada, que te permita tener resultados que estás buscando para después, cuando dejas el deporte, también que sea de una forma muy saludable, ¿no? Entonces, de esa forma funciona. Funciona así para los deportistas. Para los entrenadores es muy similar, de acuerdo a o para el cuerpo técnico es muy similar, de acuerdo a la etapa deportiva que estén viviendo sus atletas. Y bueno, para los padres de familia, pues también, ¿no? No es lo mismo tener un hijo de iniciación deportiva, tener un hijo de alto rendimiento. Y sobre todo en nuestra cultura mexicana, tenemos muchas tradiciones que no es que vayan en contra del deporte, ojo, pero pues a un nutriólogo no le va a parecer que le den de cenar a su deportista pozole antes de una competencia, ¿no? Y a lo mejor para la mamá, pues es el pozole que le gusta a mi hijo, desde chiquito te lo hago, y si no te lo comes yo me voy a sentir muy triste, ¿no? O pues, no sé, la fiesta, ¿no? Pues tienes que ir a la fiesta de tu padrino. Híjole, ¿por qué no mejor llegamos más tarde a la fiesta de mi padrino? Porque yo tengo que entrenar, ¿no? Por eso es que yo digo, el deporte de alto rendimiento no es para todos, no está mal, no está mal que no sea para todos. Para mí no lo fue como atleta, lo es como profesional de la salud dentro del deporte, y uno también lo tiene que reconocer, y lo tienen que reconocer los papás, que no todos sus hijos van a llegar a ser estas estrellas mundiales que vemos en la tele. Qué padre que fuera así,
pero hay que ser realistas, no todos lo van a lograr, pero no porque no lo logren todos quiere decir que no puedan vivir la experiencia, ¿no? Pero si vives la experiencia, que no es una experiencia traumática, que no es una experiencia donde termines odiando el deporte y no quieras saber de deporte o termines con tu papá cada fin de semana peleadísimo, ¿no? O sea, al final mi objetivo como psicóloga, Luz, como psicóloga del deporte, es que sea un proceso muy saludable, muy amigable y sobre todo que lo puedan disfrutar cualquiera de los involucrados. Acabas de mencionar algo, cultura deportiva. Creo yo que eso es la situación en la que carecemos muchas veces de cultura deportiva. Falta de información. Eh, Te soy honesto, en la parte de la preparación física a veces confunden mucho la preparación física con lo que hace un fisioterapeuta. Te buscan porque, oye, necesito tengo tal tipo de lesión o tengo tal caso. Dices, bueno, tienes que ir con un fisioterapeuta y después ya venir en el sentido con nosotros. Entonces, falta de información, falta de cultura y pasa mismo en la parte psicológica, ¿no? Es algo importante. Y mencionaste un apartado en el que decías que había atletas o alto rendimiento que te buscaba, o futbolistas profesionales, para esa necesidad, ¿no? Que había algunos que a veces te decían sinceramente que no lo necesitaban. En la parte física pasa lo mismo. Cuando les dices, vamos a hacer este ejercicio, vamos a correr tanto kilómetros o a este nivel o a esta intensidad, te lo dicen no, y hasta te tiran bromas, ¿no? Que corran los caballos, que hay otro tipo de situación, no, yo no necesito, yo anoto goles, toda esa parte te lo tienen. Es un sentido que incluso ellos están, a veces puede ser que sea la defensiva, o puede ser que estén muy metidos y que digan, no, no, yo no. Pero yo creo que hay un apartado que te he visto también con los jugadores que hemos tenido y que a veces se retiran, necesitan eso, porque a lo mejor lo tuviste como deportista, pero el retiro es diferente, el proceso después es diferente, es muy diferente. Yo siempre lo he dicho que hay varias carreras para lograr el alto rendimiento, que es primero, la primera carrera para mí es prepararte para que seas observado y que puedas llegar a un proceso más formal, hablando de un club, una academia más estructurada, cosas básicas, lo que digamos ya. Después es hacer la segunda carrera, que es destacar, tener crecimiento, desarrollarte, aprender para que vayas avanzando. Y ahí podemos hablar que pues ya si estás en un club, pues ir a la sub, ¿no? O los equipos profesionales que tengan ellos, que son los puestos primeros iniciales. Y después, si llegas a estar en una división profesional, en primera división, por así decirlo, es otra carrera. Ya llevamos 3 carreras. Y para mí la cuarta es el retiro. Y muchos no, no, no llevan ese proceso. Hablamos que algunos todavía están jugando Se las brinca, ¿no? sí, se las brincan, algunos no le dan importancia y nos hemos encontrado a cada caso, ¿no? Pero es muy importante. Me da gusto este tema que estamos hablando. Yo te preguntaría ahora, eh, ¿cuándo vemos resultados en la psicología deportiva? ¿Qué momento podemos decir, ya estoy viendo resultados? Porque pasa mucho incluso cuando tienes un proceso de lo que sea. Puedo hablar ahorita del aspecto físico, que te dicen, yo quiero un programa, quiero desarrollar esto, ¿y cuándo va a tener resultados? O en ocasiones empiezan su programa, llevan una semana, 2 semanas, un mes, y dices que no veo resultados, pero muchas veces el resultado va por etapas o va por niveles. Entonces me gustaría conocer un poquito cuándo vemos resultados en la psicología deportiva, con este sentido que nos estás trabajando. Mira, justamente en esta parte de honestidad que me gusta a mí siempre hablar, es que esto no es magia, ¿no? La psicología del deporte no es magia. Sí tengo que decirlo porque además me siento como responsable, porque además justamente estas carreras que tú dices, también las tenemos que hacer nosotros como personas inmersas en el deporte, ¿no? Yo estudié una licenciatura, después me especialicé en una maestría y después me he seguido actualizando en diplomados, en talleres y en cursos, ¿no? Porque al final va evolucionando todo. A mí me gustaría decirles que el trabajo se ve desde una sesión. A mí me gustaría decirles que con 5 sesiones ya están a tope, pero varía mucho de lo que quieran trabajar, varía mucho. Hay conductas que son muy fáciles de visualizar cuando se evaporan.
cuando se cambian, cuando se modifican, es evidente y uno dice, claro, ya se notó, ya no se enojó, psicóloga, ya asumió o ya no se puso ansioso o ya estaba muy concentrado. Hay situaciones así, pero hay otras más que justamente como tú dices, ya me gusta decirle, cuando tú al deportista que tengo enfrente, cuando tú vas al gimnasio, tú dime cuántas veces tienes que ir al gimnasio en una semana para que veas cambios. No, pues sí, tengo que ir mínimo una vez a la semana, tengo que comer bien. Ah, bueno, ya te diste cuenta que tú solito me dijiste que tenías que ir y además tienes que hacer otra cosa. Ok, ¿con una semana que vayas va a ser suficiente? No, bueno, es que a lo mejor es un año. Yo no te estoy diciendo con eso que un psicólogo del deporte tiene que estar de planta fijo y que el deportista se haga dependiente a ellos. No. Tampoco me gusta decirlo así porque a lo mejor en una forma de negocio yo te diría, claro, y que siempre se necesita un psicólogo del deporte. Pero la realidad es otra. La realidad es que hay deportistas, yo tengo muchos jugadores profesionales ya que me buscan en diferentes etapas, porque como yo les trato de que me entiendan qué es la psicología del deporte. Cuando tú vas a un buffet, Luis, tú ves mucha comida y tú ves cosas que te gustan, cosas que no te gustan, cosas saludables, cosas no tan saludables. Tienes un abanico de opciones dependiendo del estado en el que vayas, ¿no? A lo mejor vas un día con poquita hambre, entonces comes ciertas cosas. A lo mejor vas un día con mucha hambre. No es lo mismo ir a comer a un buffet en vacaciones que ir un domingo, ¿no? Porque la vibra de la vacación te hace comer mal, qué sé yo, ¿no? Pues lo mismo pasa en la psicología del deporte. Lo mismo pasa cuando trabajan con luz. Luz les va a dar un buffet, les va a dar un abanico de opciones que van a ir entrenando en diferentes etapas, que lo vas a entrenar tu atención, tu concentración, tu toma de decisiones, tu autorregulación, tu respiración, vas a aprender a establecer tus metas, tus objetivos, tus estrategias, a medirte. Luz te va a ayudar a todo eso. Y a lo mejor en el momento en el que tú estás buscando a Luz, necesitabas conocer todo el buffet. Y después le vas a decir a Luz, Luz, o cumplimos el objetivo, muchas gracias y te vas a ir y a lo mejor después no vas a necesitar que Luz te acompañe al buffet, a lo mejor vas a poder hacerlo tú solo, a lo mejor estás en una etapa de pretemporada y lo vas a poder hacer solo, ¿no? Vas a poder establecer tus metas, tus objetivos, tus estrategias, vas a poder adherirte bien al plan físico, al plan nutricional y cuando empiece a ver esta como flaquez, a lo mejor dirás, oye Luz, ven. O sabes que no lo quiero hacer solo desde el inicio, Luz, ¿puedes venir? Entonces, al final no les puedo yo vender un plan en el que yo te asegure que con 3 sesiones yo te aseguro que vas a ser el deportista más top del mundo. No lo puedo hacer. Y a mí me gustaría hacerlo, pues sí, porque sería mucho más práctico. Pero la realidad es otra. La realidad es que la psicología del deporte es un entrenamiento mental, a mí me gusta llamarlo así, que se trabaja en sesiones individuales, lo puedes trabajar de manera individual, que se trabaja en sesiones grupales también, hay muchos deportistas que a lo mejor no tienen la apertura para decir, psicóloga, yo quiero trabajar lo individual, pero la institución o el equipo dijo, necesitamos un psicólogo y es suficiente para ese deportista que con las sesiones grupales pueda tener, con estas intervenciones en equipo, pueda sentirse trabajado. Habrá otros más que tienen esta responsabilidad, porque también creo que es una responsabilidad el pedir un servicio y se acercan de manera individual a decir, psicóloga, está buenísimo lo que trabajamos, pero yo necesito esto extra, porque la posición que juego, porque soy el capitán, porque qué sé yo, tengo mucha presión, quiero trabajar de manera individual. Entonces, evidentemente cada situación implica una planificación diferente. Lo que sí me gusta decirles es que cuando trabajan con luz, el plan es individual y es personalizado. Cuando trabaja un equipo con luz, el plan es para ellos, o sea, es personalizado, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las expectativas, sí, pero de acuerdo a lo que ocupan en ese momento, de acuerdo a la interacción que hay con los papás, con el entrenador, con el cuerpo técnico, con la directiva, qué sé yo, es personalizado. Difícilmente vas a tener los resultados que buscas si lo repites con todos lo mismo, ¿no? Digo, las estrategias o las formas de trabajar a lo mejor son las mismas en cuestión de no voy a inventarme variables que no hay, pero a lo mejor la forma es lo que cambia, ¿no? A lo mejor la dirección es la que cambia, a lo mejor tengo equipos, cuando trabajo con centros de formación donde los niños son muy chiquitos, los pongo a jugar
pero a veces tengo equipos profesionales que los pongo a jugar y hasta el final se dieron cuenta que trabajaron comunicación, toma de decisiones, es velocidad de reacción, concentración, atención, y lo hicieron jugando, porque, insisto, se nos olvida que muchos de nuestros deportistas son niñotes, son chavos que dejaron de ir a fiestas, que dejaron de hacer cosas por su deporte, y tener estos espacios para ellos es una forma, pues sí, no de relajarse para decir, ay, ya viene la psicóloga, vamos a jugar, no, pero sí como esta confianza que se genera entre ellos, ¿no? Entonces también van a ver a deportistas de alto rendimiento jugando que en realidad están entrenando mentalmente, ¿no? Hay sesiones que implican pues cierta seriedad, ¿no? De acuerdo también a lo que se esté viviendo, pero hay otras más que no tiene por qué ser tedioso. Y también a mí me gusta trabajarlo de esa forma, pues porque evidentemente llega un momento en el que te puedes cansar, ¿no? Lo pasa en el gimnasio, a veces no es la motivación la que te mantiene yendo al gimnasio un año, es la persistencia, es la disciplina, son otras cosas los que es como la constancia y eso no es como que todos los días amanezcas con ganas de, bueno, la psicóloga, por eso es la especialista, buscará la forma en la que te sientas atraído de tal forma que sepas que es importante, que no lo dejes y que además sigas entrenando mentalmente tus habilidades psicológicas. Entonces, la pregunta que es, ¿en cuánto tiempo puedo verlo? Varía mucho. Insisto, hay conductas específicas que las podemos observar desde una sesión. Sí, pues sí lo tengo que decir, porque esa es una reestructuración cognitiva, porque se enfoca y porque se cambia, ¿no? Las estrategias, cuando hay estos niveles como tan agudos, a lo mejor de ansiedad, de estrés, las estrategias te alivianan en una sesión, o sea, haces un bien trabajado, pues sí ves un cambio, pero de eso a que sea permanente y que sea necesaria solamente o que con una sesión haya sido suficiente, no. O sea, si es necesario más bien hacer el plan, que de acuerdo al plan que te diseña el psicólogo del deporte lo mantengas y que una vez que cumplas esos objetivos puedas tener esta retroalimentación de decir, ok, psicóloga, o yo Luz, a ver, deportistas ya logramos lo que queríamos. ¿Quieres trabajar algo más? ¿Quieres trabajar algo diferente? ¿O es momento de que demos un descanso? Y hay quienes dicen, ya estoy, con eso yo creo que la puedo armar. Y hay quienes dicen, no, ¿sabes qué? Es que en el camino me di cuenta de esto y quiero trabajar ahora esto. Ah, bueno, vamos modificando y vamos haciendo un nuevo plan de trabajo, ¿no? Lo mismo pasa con los entrenadores. A qué nos referimos con variables psicológicas? Hace rato lo mencionabas. ¿Qué me puedes comentar sobre? Mira, las variables psicológicas son todas aquellas que están inmersas en el deporte. En general, eh, hay deportes que repiten las variables, ¿no? Si nos enfocamos específicamente ahorita en fútbol, podemos hablar de variables como la concentración, la atención, la toma de decisiones, el control de estrés, el control de ansiedad, este, son todas estas variables que juegan un papel importantísimo en el deporte, que no las vamos a quitar, o sea, que realmente van a estar. Yo no me atrevo a decirle a un deportista, nunca más te vas a estresar y nunca más vas a tener ansiedad ni nervios, ¿no? ¿Cómo le dices eso a alguien que va a jugar una final en un estadio azteca lleno, ¿no? O aunque no esté lleno, que va a jugar en el estadio azteca una final, ¿no? O sea, al final estas variables están inmersas en el deporte. Y cuando hablamos de variables psicológicas, son esas que vamos a entrenar, son esas que vamos a atacar nosotros. ¿Para qué? Para que el deportista tenga la capacidad, uno, de identificarlas, porque a veces no saben en lo que están trabajando, ¿no? Dos, ya que las identificaron, que sepan cómo se trabajan. Y tres, que tengan la capacidad de una autoevaluación para decir, sí lo hice bien, ¿no? Y no se trata de sí lo hice bien porque soy el mejor, sino de sí lo hice bien, pero pude haber mejorado esto, ¿no? O sea, una autoevaluación pues bastante honesta, que a veces no la tenemos, a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces, en las variables psicológicas van a jugar siempre un papel fundamental en cualquier deporte y nosotros psicólogos del deporte somos los especialistas en entrenarlas a través de estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? A lo mejor alguna estrategia, bueno, el establecimiento de metas, de estrategias y de objetivos. Eh, Otra estrategia que es muy común, la relajación, la visualización, la respiración.
Y todo eso acompañado de alguien que es especialista, y eso lo enfatizo mucho porque hoy en día hablamos y escuchamos mucho del coaching deportivo. No tengo nada en contra de eso. Ya lo trabajé yo en terapia, ya lo sané, ya los puedo ver a los ojos, ¿verdad? Pero, ojo, muchas personas de coaching deportivo no tienen una preparación en psicología y al final no puedes hablar de procesos psicológicos sin saber primero de ciencias de la salud, ¿no? No puedes hacer. Éticamente no lo deberías de hacer, sí lo puedes hacer, éticamente no lo debes de hacer porque al final estás hablando que estamos trabajando, seguimos trabajando con personas, no estamos trabajando con máquinas, puedes tocar fibras muy sensibles de una persona y no vas a saber trabajarlas porque no tienes esa preparación de cómo reaccionar cuando alguien entra en una catarsis, ¿no? Tú y yo llevamos muchos años de conocernos, Luis, y tú sabes que nos tocó en muchos torneos, desgraciadamente, que pasaran por situaciones muy, muy tristes los jugadores, por fallecimiento sobre todo, ¿no? Que es lo más como fuerte también que nos tocó vivir, bueno, que a mí me tocó vivir, pero no solo de nuestro equipo. Ellos tenían una ventaja que llevaban a su psicóloga y nos tocó un jugador que perdió a su papá y que perdió a su papá y a los 3 meses estábamos en un sub-15, ¿no? Yo creo que sabes de quién hablo. Entonces, también el chavo tiene una habilidad mental impresionante. Él no necesitaba de luz. Yo creo que a lo mejor luz en algún momento necesitaba más, solamente voltear a ver y saber que estaba bien. No tuve una intervención psicológica de eso con él. Era por otra cosa, era por otra situación. Pero él lo pudo hacer, ¿no? Y yo soy especialista en eso. Pero nos tocó también que otros clubs veían que nosotros llevábamos psicólogo y que se acercaban con el cuerpo técnico a decir, no nos podrá prestar a su psicóloga porque se acaba de morir fulanito, el familiar del niño. Yo soy psicóloga y tampoco es como que sea yo un bombero de ir y que yo fui con el niño. Al final hice lo que humanamente tenía que haber hecho, que era una contención, que era saber que el niño estuviera bien, que era sugerir algunas estrategias, pero no como para que el niño con un acercamiento hubiera sido suficiente, porque además eran nuestros rivales, ¿no? O sea, pues era por un tema más humano. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen esta especialidad? ¿Qué le vas a decir? ¿Con qué calidad moral te puedes atrever a dar un... Nosotros los psicólogos no damos consejos, desarrollamos estrategias, pero yo no le doy un consejo a mis deportistas, porque pues yo no soy nadie para dar un consejo. Yo desarrollo una estrategia, yo no tomo decisiones por ellos. Ellos me dicen, oye Luz, ¿cómo ves si hago esto? Muchas veces me han jugado así. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves si me voy de fiesta, pero si vengo al... No, ojo, esa es tu responsabilidad, esa es tu decisión. Yo no voy a ir tampoco a decir al entrenador, oiga, profe, ¿qué crees? ¿Se van a ir? No, pues no, porque tampoco me corresponde, no soy la chismosa. Yo trato de sensibilizar para decir, ok, estás consciente, valora todo, ok, no, mejor no me voy, y ahí es donde yo respiro, pero si al final deciden ir, pues no es mi responsabilidad. Es bien importante que las variables psicológicas las trabaje un especialista. ¿Es bueno el coaching? Sí, yo ya he estudiado cosas de coaching porque la verdad es que es una herramienta funcional. Pero cuando estás hablando de un proceso de entrenamiento mental, no es lo único. Vas a encontrarte con muchas otras cosas más. Tenemos muchos deportistas diagnosticados ya con déficit de atención, con algún tema de conducta, con algún... Tenemos muchísimos deportistas. ¿Por qué? Porque muchos psicólogos clínicos utilizan el deporte como una herramienta y de ahí se dan cuenta que los niños tienen un chorro de habilidades, evidentemente, pero a nosotros los psicólogos nos han enseñado cómo trabajar ese tipo de diagnósticos en el deporte. Los psicólogos del deporte sabemos cómo hacerlo. Y aún así hay un límite en el que uno dice, esto ya no es para mí, esto ya rebasa algo clínico y no lo puede trabajar la psicóloga del deporte. Ok, pero cuando no lo hacemos así, cuando no sabemos cómo y nos aventuramos por decir que suena más bonito el coaching deportivo que la psicología del deporte, yo sí antepongo que y anticipo que la situación no esperen que sea totalmente saludable siempre. Porque los psicólogos del deporte trabajan la motivación, por ejemplo, como una variable, no como un factor fundamental. O sea, puede haber un deportista que lo gane todo y que no esté motivado. Entonces, ¿quién dice que la motivación era lo que necesitaba? ¿No? Puede ser la persona más exitosa y ser más infeliz y no está motivado. O a lo mejor la motivación que tiene no es la que nosotros estamos buscando.
los psicólogos del deporte tampoco son porristas, que nos emocionemos en los partidos y que también vibremos de la misma forma y que gritemos y que alentemos al equipo es una cosa, pero de eso a que es hacer el trabajo del psicólogo es un error, ¿no? Entonces, las habilidades psicológicas, las variables psicológicas están en el deporte, se deben de trabajar, sí, pero se deben trabajar por un especialista. Y algunas más cambiarán y no son las mismas variables aunque sea la misma disciplina, cuando es en conjunto que cuando es de manera individual. En conjunto podemos ver el tema de que hay una falta de comunicación, que son menos tolerantes a la frustración, que no atienden los estímulos como el entrenador quiere. Y si lo vemos de manera individual, vemos que a lo mejor el deportista tiene muy buena habilidad para comunicar, entonces su problema no es la comunicación. A lo mejor su tema es que se enfoca en otra cosa, se atiende otros estímulos, como a lo mejor el público, la novia, el papá, y entonces por ende no va a tener el resultado y entonces no va a comunicar en el momento específico lo que tiene que comunicar dentro de la cancha. Entonces, insisto, las habilidades psicológicas, las variables psicológicas son todo lo que rodea nuestro deporte, lo que lo hace la esencia de nuestro deporte, desde la cognición, las emociones y las conductas, sí, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, lo puedo identificar y sobre todo a mí lo que me gusta es ya que un equipo, un deportista trabaja con un psicólogo, que le dé por nombre y apellido a estas variables que está trabajando, porque así va a ser mucho más fácil que en un futuro sus estrategias le ayuden y le mejoren un poco el tema de la adaptación al momento que esté viviendo deportivamente. Yo te preguntaría, ya nos mencionaste hace rato que no es solo para el alto rendimiento, la psicología deportiva no solo se puede incluir en varias maneras, pero por ejemplo, me gustaría que abordáramos un poco más en el fútbol base. ¿Cómo podemos empezar a incluirlo, empezar a trabajarlo por los entrenadores mismos, que empiecen a detectar, hace rato nos mencionabas, ciertos casos, incluso trastornos que luego detectan en algunos jugadores de otras edades, pero por ejemplo, ¿qué podemos empezar a incluir o detectar o empezar a meter la psicología deportiva en el fútbol base? Porque a veces también nos llega el caso de que están en el partido, está dirigiendo el entrenador y también su papá o su mamá está dirigiéndolo. Entonces, también genera un poco de conflictos en ocasiones a la recepción que ellos tienen. ¿Qué pasa en el fútbol base? ¿Qué podemos hablar en ese apartado? Mira, amigo, yo hace rato te decía, ¿no? Al final, evidentemente nunca nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Yo como mamá lo entiendo perfectamente, como mamá de alguien que practica deporte y además como esposa de un ex deportista profesional. Es difícil, ¿no? Eh, y más porque pues uno quiere que sus hijos sean los mejores en todo, ¿no? Yo a veces soy así, peco y me castigo a mí misma por decir, híjole, no digas eso porque al final, pues ellos van a hacer lo que quieran ser, ¿no? Evidentemente el deporte genera muchísimos beneficios. Entiendo que hay muchos papás que pensamos de la misma forma en la cual el deporte no es una opción, no porque sea un castigo, sino porque al final después de lo que hemos vivido en últimos años, nos damos cuenta que el mantenernos activos físicamente nos va a dar pues como un puntito extra a lo mejor a una mejor calidad de vida, ¿no? Si lo quieres ver de esa forma. Sin embargo, a veces confundimos un poco los roles y a veces yo digo, bueno, si como papá estoy confiando en una institución específica, fútbol en este caso, estoy confiando en mi academia de fútbol para que ellos entrenen a mi hijo, ¿por qué no le doy totalmente esa apertura y le doy esa confianza al entrenador para que haga lo que él cree que es lo mejor? Y lo cree no por un tema y me atrevo a decirlo, ¿no? Por un tema de preferencia de los niños, sino lo creo por un tema profesional, de desarrollo, de no lesionar a los niños, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, a veces confundimos eso los papás y a veces creemos que no están valorando tal vez, que no están dándole a nuestros hijos las herramientas que realmente necesitan, pero tampoco hacemos nada por quitarlo de ahí, ¿sabes? Entonces empezamos a atribuirnos los papás estos roles que no nos corresponden. Y ojo, los papás que juegan, en este caso fútbol, los fines de semana como un tema recreativo, ojo, los papás que ya fueron deportistas,
Ojo, los papás súper competitivos, porque habemos papás que somos demasiado competitivos. Y digo ojo porque al final ellos son los que se destapan a veces y entran en crisis fuertes, ¿no? En crisis de escenarios de llorar y de terror, porque al final entonces vamos en contra de todo aquello que estábamos buscando para beneficio de nuestros hijos, ¿no? Eh, pero tampoco es que los papás seamos los villanos, amigo. Yo creo que lo que pasa es que no nos han dado, o no todas las instituciones, nos dan como estos espacios a los papás para también ser escuchados. Y no escuchados en un tema de crítica de lo que tiene que hacer el entrenador. Yo me atrevo a decir que del 100% de estos papás que son demasiado invasivos, se aminora un porcentaje considerable cuando al papá también se le brinda estrategias de psicología del deporte dentro del deporte de su hijo, ¿no? Y decir, bueno, ¿y cómo? Pues están los talleres para papás, ¿no? Estos talleres que yo hablaba hace un momento, que me gusta mucho trabajar con los papás. Tengo muchos papás que a veces me llevan a sus hijos porque dicen, necesito urgentemente, y desde que entran, el niño o usted, ¿no? Porque creo que el trabajo es más con el papá, ¿no? Y entonces al final, cuando el papá entiende que si nuestros hijos están sujetos a esta formación constante, ¿por qué nosotros no? ¿Solo porque somos papás? Claro que no. Claro que también necesitamos por completo eh, que nos expliquen, que nos orienten, entender las etapas que están viviendo nuestros hijos, entender que si se fueron al torneo del que se haya sido, pero están en una etapa de iniciación, en una etapa base, la categoría se acaba de formar, no tienen más de cierto tiempo jugando los niños, pues a lo mejor no vamos a ganar el torneo. Y no por eso nos tenemos que frustrar y tenemos que transmitirle a nuestros hijos esta situación de frustración, de no, no es posible, porque me ha tocado, desgraciadamente me ha tocado escuchar comentarios muy feos de, para eso venimos, para ver que juegues así de pésimo, mejor nos hubiéramos ido a otro lado, pues ya te voy a sacar, ya para qué vienes, ¿no? Si lo haces pésimo. Y al final yo hablaba desde el inicio, la salud mental es algo con lo que no podemos jugar. La salud mental de nuestros hijos no es un experimento y no es un entrenamiento a la deriva, es un entrenamiento que lo hacen con el psicólogo, pero lo refuerzan con los papás. Entonces, mucho trabajo lo que necesitamos es con los papás. Necesitamos a los papás que nos digan cómo ser un papá de alto rendimiento y no porque la psicóloga sea la experta, sino porque a lo mejor la psicóloga les va a poder dar a los papás estas herramientas que sus hijos también trabajan, que sus hijos trabajan la respiración, que sus hijos trabajan la visualización, que sus hijos trabajan el control de pensamientos y que si los papás ya saben hacerlo el día del partido, el papá va a estar muy concentrado, enfocado en sus acciones por realizar, ¿no? En su respiración, en su autorregulación, y si su hijo falló 32 goles, vamos a seguir con la misma sonrisa de decir, ok, pues hay que mejorar, que hay que mejorar. Fíjate que no nos damos cuenta de lo importante que son ciertos escenarios, sobre todo en el fútbol base, que son los traslados, de cuando llevamos a nuestros hijos a entrenar, cuando los llevamos al partido y cuando regresamos a casa. Como que lo dejamos como, pues algo rutinario. Y no, no, amigo, en realidad en esos momentos es cuando más oportunidad tenemos de sembrar esta confianza en nuestros hijos, porque yo me atrevo a decir que no solamente se trata de un partido de un fin de semana, estamos dando lecciones de vida, estamos enseñándoles que a veces las cosas no salen como queremos y a veces te esforzaste muchísimo y no faltaste en ningún entrenamiento y aún así la situación no salió a tu favor, no quiere decir que sea un factor único para abandonar, ¿sabes? Entonces, eh, pero si como papás estamos más enganchados y enfocados en, no, ¿por qué mi hijo ya perdió y no es posible? Y entonces, y evidentemente, insisto, los partidos son en fines de semana, son en vacaciones, este, pues obviamente se tienen que hacer sacrificios. Los partidos no son como, a ver, por ahí de las 3 de la tarde que jueguen los más chiquitos, no, los chiquititos juegan desde las 8 de la mañana, para que el sol no les pegue, para que las canchas las tienen que dividir en cuatro, este, para que sea menos movimiento, o sea, tiene un porqué, y entonces imagínate toda la semana como mamá te levantas a las 6 de la mañana a hacer el lunch, a qué sé yo, lavar la casa, no sé, y también voy a trabajar, y el fin de semana cuando yo quiero dormir me tengo que parar otra vez a las 7 de la mañana para llevarlo al partido para que pierda, yo entiendo, o sea, si lo ves desde ese punto dices, oye, no manches, pues sí,
Pero si lo ves desde este punto que es formativo, que te están enseñando a ti, papá, que, a ver, papás, para que todos estamos en la misma, este torneo es para esto, papás, vamos teniendo esta retroalimentación, papás, y tampoco es que diga que los entrenadores van a decir, oye, ya tengo bastante trabajo como para andar lidiando con los papás, entendidísimo, pero para eso estamos los psicólogos, ¿no? Para poder trabajar psicológicamente con los papás, que sean una lata menos para el entrenador, no es entretenerlos, porque no, es también darles esta formación de papás de alto rendimiento o de papás de deportistas y al final evidentemente van a tener un resultado. Entonces, ¿cómo lo podemos meter? La psicología del deporte, ¿cómo puede meterse? Y me enfoco en los papás porque es una situación que es más visible, ¿no? Evidentemente vamos a tener niños, yo lo decía hace rato, diagnosticados con algún déficit de atención, trastorno de conducta y demás, que le va a complicar un poco más el trabajo al entrenador, pero entrenadores preparados saben que al final el deporte les puede dar estas bases para tener un mayor control, que les puede dar estas bases para que ellos fluyan mejor y al final pues estamos ayudando a la vida de un niño, ¿no? Para que se pueda adaptar a la sociedad en general. Entonces, bueno, con los papás, talleres de papás, entrenadores metan talleres para papás, que lo haga un psicólogo del deporte, claro, que lo haga un psicólogo del deporte para que les ayude también a ellos, para que los autorregule también a ellos. Y bueno, estas sesiones grupales e individuales con los deportistas específicamente, con los entrenadores también. Bueno, lo que yo hago también es que yo a veces sé que no todas las instituciones tienen la posibilidad económica de tener un psicólogo al lado, ¿no? O a veces los equipos que nos buscan pues están muy lejos, ¿no? De aquí de donde estamos nosotros. Entonces, también a los entrenadores les doy como si fueran estas sesiones individuales, no específicamente es para el entrenador porque el entrenador lo esté trabajando, sino más bien como el entrenador lo entreno para que el entrenador transmita y pueda replicar las estrategias que yo le estoy dando al entrenador en psicología del deporte y que le puedan dar un beneficio de lo que esté buscando, ¿no? También son planes específicos, también son planes personalizados y lo hacemos también en sesiones en caso de que estén muy lejos, a distancia, por estos medios y cada sesión yo les doy un manual y cada sesión vamos trabajando ese manual para que llegue el punto del objetivo de, ok, tú querías trabajar esto, ya lo logramos, ya lo viste, así, bueno, ¿quieres trabajar algo más? ¿Quieres ver algo más con tu equipo? Sí, fíjate que ahora me gustaría trabajar esto, dentro del manual vimos esto y me interesó esto, es la forma en la que en el fútbol base puede jugar el psicólogo del deporte dentro de la cancha con ellos. Yo te preguntaría ahora otra parte importante, las lesiones deportivas. La psicología, ¿cuál es la función de la psicología del deporte y la lesión deportiva? Ya hablamos en fútbol base, hablamos de alto rendimiento, procesos, cada una de las etapas, pero la lesión deportiva es algo que pasa y que el deportista no está exento a ello. Eh, Trabajamos en algunas ocasiones con jugadores lesionados, fue importante llevar esto, pero me gustaría que lo platicaras un poquito eh, la importancia de la seguridad del deporte en las lesiones. Mira, efectivamente, el deporte, como que en las letras chiquitas del contrato dice, no está exento usted de lesiones deportivas, efectivamente, sobre todo en deportes de contacto, ¿no? Son muy afortunados y suertudos los que no han tenido una lesión. Hablamos de una lesión deportiva desde algo pequeñito, ¿no? Desde una fatiga que te está impidiendo, ¿no? Yo sí lo veo que te está impidiendo poder ejercer el deporte, que te está impidiendo el dar tu 100% dentro de la cancha, de lo que estés ejecutando, y pues también lesiones que prácticamente te obligan a retirarte del deporte, ¿no? Entonces, son situaciones muy difíciles también. Yo creo que lo más difícil de una lesión es la rehabilitación, ¿no? La verdad, porque me ha tocado vivirlo, porque lo vivíamos juntos. Era obligado, ni siquiera se les preguntaba cuando yo recuerdo cuando estábamos tú y yo en este equipo profesional, ni siquiera les preguntábamos si lesionados querían sesión con la psicóloga, era obligado, ya sabían que iban a ir con el preparador físico, con el fisioterapeuta y con la psicóloga, y que los tres íbamos a estar en el momento de la rehabilitación. ¿Por qué? Pues porque al final buscábamos esta adherencia, eso es lo que busca la psicología del deporte, que se adhieran bien a estos procesos. ¿Por qué? Porque por a ver, yo digo, es un futbolista que está jugando fútbol porque le gusta jugar fútbol.
que dejó a su familia porque le gusta jugar fútbol y que de pronto le dices, no puedes jugar fútbol y no te puedes ir a tu casa, porque además tus rehabilitaciones las tienes que hacer aquí. Entonces, ni juegas fútbol, ni ves a tu familia, ni puedes salir y tienes que tener más cuidado y además no te duele, ¿no? Entonces, muchos abandonan y muchos no terminan los procesos de manera adecuada. Por ende, van a tener una recaída casi, casi segura, ¿no? Entonces, el psicólogo del deporte juega un papel fundamental en estos procesos porque lo que hacemos es que, además de que adherimos, acompañamos. Los procesos de lesiones son muy solitarios porque el equipo sigue jugando, el equipo sigue activo. No para el, se lesionó Pedrito, todos vamos a rehabilitación con él. A la hora del entrenamiento, si bien te va porque estás en una institución profesional, tendrás tus rehabilitaciones. Y si no, pues no, ni siquiera los vas a ver porque a la hora del entrenamiento te tocó a ti tu rehabilitación en otro lugar y no los viste, ¿no? Entonces, al final dejas de ser parte del equipo. Y entonces, súmale que ya te sentías mal físicamente y ahora anímicamente estás golpeadísimo, ¿no? Entonces, hay lesiones deportivas, insisto, que no son tan graves que sabes que con un buen plan de rehabilitación, con un plan de fortalecimiento y demás, vas a poder regresar en cierto periodo, ¿no? Pero hay otras que sabes que son periodos muy largos, son prácticamente como de que necesitas milagros, sobre todo si estás en etapas deportivas interesantes, ¿no? Torneos, finales, liguillas y demás. Son muy feas esas lesiones. Y bueno, hay lesiones en las que desde que te lesionaste sabes que no vas a regresar, ¿no? Entonces al final yo decía hace ratito, bueno, imagínate que toda tu vida te dedicaste a eso y ahora ni siquiera es voluntario tu retiro, te están obligando a retirarte. Entonces, psicológicamente hay un desajuste impresionante. Entonces el psicólogo del deporte juega este papel importante con ellos, hace este plan de entrenamiento mental porque también, insisto, lo más fácil es que te lesiones, lo más fácil es que te operen en caso que te operen, lo más fácil es que te manden a tu casa a descansar. Lo difícil es cuando te dicen, y ya estás para correr, ¿no? Ya empiezas a trotar y les duele, ¿no? Y también hay rehabilitaciones que son dolorosas. O sea, uno piensa a lo mejor, pues me rehabilitan y nomás me dan toques, ¿no? Y me meten en la parafina y ya con eso, no, los ganchos, yo me acuerdo de los ganchos y lloro y eso que a mí no me los han hecho nunca, ¿no? Que yo sé lo que les dolía, ¿no? Yo veía el sufrimiento en sus caras, ¿no? Y entonces ahora vete a correr y ahora ya pégale al balón y ahora ya métete a un partido. Y entonces, por inercia, uno no se quiere volver a lesionar. Y entonces empiezas a hacer o a dejar de hacer movimientos que hacías de manera natural y que además son muy evidentes y dicen, claro, ya le dio miedo a lesionarse. Es que entró con miedo y se va a volver a lesionar. Yo digo, pues sí, pues a mí también me daría miedo. Me van a volver a pisar, se me van a abrir los puntos, me voy a volver a desgarrar. No quiero volver a pasar por lo mismo. Bueno, eso también se entrena, eso también se trabaja, se visualiza y se prepara el deportista para que cuando tenga que estar en estos escenarios esté lo más fuerte mentalmente, ¿no? Entonces, sí las lesiones juegan un papel muy importante dentro de la vida de un deportista. Afortunados son los que nunca se han lesionado. Son muy pocos los que yo conozco que nunca han tenido lesiones. A mí hasta me sorprende cuando ya son más grandes y que me dicen, no, es mi primera lesión. Híjole, yo conozco deportistas que tampoco es casualidad, ¿sabes? O sea, deportistas que llevan 10 lesiones en menos de un año, diciendo, y hay que atenderlo en expo, ¿no? Entonces, es importante que la salud mental, cuando más frágil está en estas situaciones vulnerables como son las lesiones deportivas. Muy interesante, Luz. Todo lo que hablamos hoy de la psicología deportiva, desde el conocer qué es, eh, en dónde hace referencia a cada punto que hablamos, cómo se aplica, por qué es importante en cada periodo, incluso fase, lo que mencionamos. Y al final de cuentas, lo acabas de mencionar también, es estar en la parte de lesión, en la parte formativa, en el alto rendimiento, en todo momento es un acompañamiento. Pero lo más importante de esto aspecto de la psicología deportiva es una herramienta importante hacia el entrenador, hacia el preparador físico, hacia incluso los coordinadores de academias, que precisamente a veces
muchas veces ni siquiera te pasa por la mente de lo que está pasando con tus atletas o jugadores, con tus propios entrenadores, porque también yo he tenido algunos profesores de academias que me han dicho, oye, es que ya estoy harto de que este jugador siempre me saca de quicio en el entrenamiento o de esta categoría o de los padres o hasta de mi propio coordinador o ya no siento, ya no tengo la pasión de venir a entrenar. ¿No? Todo va recabando en esta parte de la psicología deportiva. Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu forma de trabajo. ¿Haces sesiones individuales, sesiones grupales, talleres para padres? Ya lo mencionaste. ¿Qué es con la forma de que también puedes trabajar estando en esa distancia? O incluso, porque probablemente sabemos que no todos están dentro del entorno, pero ¿cuál es tu forma de trabajo? Sí, mira, amigo, la verdad es que a mí me encanta poder hacerlo de manera presencial. Normalmente trabajo en los escenarios en los que ellos practican el deporte, a pesar de que tenemos consultorio y demás. Me gusta ir a donde entrenan, ir a donde pasa todo, porque a veces también nos encanta manejar la información a nuestra conveniencia, ¿no? Dice el deportista, es que el profe no me quiere, es que no sé por qué el profe está enganchado conmigo. Y cuando uno ve el entrenamiento, pues llegaste bien tarde, llegaste sin vendarte, estás jugando, y pues, no es que no te quiera, pues también es un tema, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho ir porque al final la magia sucede en las canchas. Pero bueno, como dices, no todos tenemos esta posibilidad a lo mejor de traslados y demás. Y creo que después de lo último vivido en la pandemia, estos aislamientos, la tecnología jugó un papel muy importante que nos ha permitido acercarnos. Entonces, trabajo sesiones individuales para deportistas, trabajo sesiones individuales para padres de familia y para cuerpo técnico. Trabajo sesiones grupales para equipos, de acuerdo también a las categorías. Las sesiones tienen una duración pues aproximada, son muy generales, eh, entre 40 a 50 minutos, dependiendo también de la posibilidad que se tenga eh, pues de planificarlo, ¿no? Sobre todo cuando no está planeado. Cuando está planeado ya tenemos como un mayor rango de tiempo, pero oscilan entre eso. Talleres para papás, claro que los talleres para papás son fundamentales. Yo la verdad es que sugiero, pues mínimo que sea un taller al mes con los papás para que se les tome en cuenta. Y también los papás ya están muy acostumbrados cuando se va con ellos, ya están esperando, ¿no? ¿Cuándo va a ser la fecha de este mes? ¿Qué día nos toca taller, no? Les gusta mucho sentirse partícipes de los talleres para papás también, los puedo hacer de manera virtual. Me gusta mucho hacerlos de manera presencial porque hay una mayor interacción. Si no se pueden talleres, también damos conferencias, damos pláticas también, es un poquito menos interacción, pero bueno, estas pláticas como para sensibilizar, ¿sabes? Como para que vayan entendiendo un poquito, que se vayan acercando, que vayan conociendo un poco cómo pueden beneficiar a sus hijos y cómo pueden beneficiarse a sí mismos con herramientas de psicología del deporte. Entonces, grupal, individual, a distancia, presencial, lo podemos hacer también sin ningún problema. Te agradezco mucho el que hayas tenido esta charla para poder aclarar más allá y poder generar incluso también, como mencionamos, una cultura deportiva. Que la cultura deportiva no solo es el aspecto físico, el aspecto es todo, tanto de manera profesional, semiprofesional, o la parte mental. Pues estamos en contacto, esperemos sigamos haciendo más temas, más conferencias, seguir abordando esta parte que es muy interesante y pues nada más agradecerte. Muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo y espero que sigamos haciendo mucho en pro del deporte, no solamente en México, en todos lados. Muchas gracias.